Da gusto escucharte, Sí, Modric. señor. La humildad en el fútbol. Te meten para abajo en 0, pero Manu. Cupes para arriba y te cae a los 2 segundos. Bueno, entrevista de Griezmann a los compañeros de Canal Plus Francia. Francia, que por cierto, va a estar muy pendiente de la Alemania-Holanda. Si Holanda pierde contra Alemania, se clasifica Francia para la Final Four. Si no, se clasificarán Voy a los hacer mi holandeses. apuesta de aquí. Los alemanes le van a dar un sustito a Holanda. Hombre, ya han descendido, pero tendrán No que tienen hacer nada que hacer, una pues ya victoria. Por cierto, ha explicado en esa entrevista algunos de los motivos por los que Griezmann eligió el Atlético y le dijo no al Barça. Je vais devenir un des nombreux lieutenants de Messi, comme Neymar l'a été. Ouais, peut-être. Après, mes coéquipiers et les gens du club, tout fait. Ils sont venus me parler, ils sont venus à la maison, ils ont augmenté mon salaire, ils ont fait un projet pour montrer que c'était ma maison et il fallait pas que je parte. El Cholo fue muy importante para convencerle y lo de estar a la sombra de Messi no le convenció del Fue todo. una mezcla, pero Sí. fue muy importante el Cholo Simeone, ¿no? que estuvo con él en casa, el esfuerzo del Atlético de Madrid, espectacular a la hora de pagarle algo que se ha merecido, pero que es un pastizal. Y yo creo que fue, ¿no?, un conjunto de cosas y también lo de estar a la espalda del gran De Messi, Leo ¿no? Messi. Un poquito de todo, Ahí Carolina. en el Wanda Metropolitano, los compañeros de Canal Plus Francia para hablar con el que dicen es el gran candidato y favorito al Balón de Oro. A 15 días de la entrega del Balón de Oro, Griezmann, aspirante al trofeo, concede una entrevista a Canal Plus Francia en el Wanda Metropolitano. El francés explica lo difícil que fue decir que no al Barça. Ouais, très difficile. Ouais, t'as le Barça qui te veut, qui t'appelle, qui font passer des petits messages. Simeone tuvo mucho que ver con que decidiera quedarse. Voilà, il est venu à la maison par surprise pour me calmer, pour parler avec moi et pour montrer j'avais sa... No quería ser el segundo de Messi como le advertía su hermana en el documental. dit que c'était normal que l'Atlético propose plus parce que c'était leur joueur phare et que du coup El jugador estrella del Atlético con un proyecto hecho para él. Je vais devenir un des nombreux lieutenants de Messi. Ouais, peut-être. Un projet autour de toi, ils font les efforts pour te rester. Un proyecto que le acerque a cumplir su sueño, ganar el Balón de Oro. Mais voilà, après il y a d'autres joueurs aussi qui le méritent, on le verra bien. Voilà, je dis ce que je rêve de Ballon d'Or, je rêve de Ligue des Champions, je rêve de Coupe du Monde, j'en ai une. Está muy agradecido al Atlético y les quiere devolver su amor. Non, parce qu'on va dire que grâce à eux, je suis en équipe de France, champion du monde, je joue dans un grand club, donc voilà, on va dire que c'est presque merci à eux. Los franceses ya han comenzado la campaña para que el trofeo termine en manos de un francés y todo apunta a que serán las suyas.